Por eso yo pienso que hoy día la iglesia necesita líderes al estilo de Moisés. Líderes que estén dispuestos a donar su vida y a sacrificar su vida por la iglesia, conscientes de que no hay tal cosa como una comunidad perfecta, no hay tal cosa como un liderazgo perfecto, sino que la iglesia necesita líderes que estén dispuestos a donar su vida y que estén dispuestos a darle prioridad al carácter de una persona por encima de sus habilidades. Hasta aquí, Manuel. Bendiciones. Amén. Hemos visto un análisis, ¿verdad? Del liderazgo de Moisés, así a grosso modo. Ustedes, quiero que recuerden, ¿no?, de lo que conocen de la historia bíblica, qué características poseía Moisés que lo hicieron un gran líder. Voy a copiar el enlace. No quiero que googleen, sino que ustedes escriban lo que conocen, ¿ya? Ya está compartido en el chat de la sala. Lo voy a compartir también en el WhatsApp del grupo. Ya está compartido. Voy a hacer que vayamos mirando las respuestas. Pueden escribir, tomemos unos 3 minutos. ¿Qué características poseía Moisés que lo hicieron un gran líder, ¿ya? Desde tu perspectiva, desde lo que usted conoce. Como Él es de luz y tener Bien, podemos ir leyendo lo que ya se va escribiendo. Nos dice Iván, la humildad lo llevó a ser un buen líder
y el testimonio, ¿no? Su ejemplo para Israel. Ariel dice, no se sentía capaz y Dios usó justamente su sencillez, ¿no? Su humildad para glorificarse. Freddy nos dice, manso, humilde, un gran líder, le gustaba orar. Rotier nos dice, mansedumbre, obediencia, justo, intercesor. Edilio nos dice, su humildad. Freddy dice, mansedumbre y humildad. Benito nos dice, amor por su nación, intercesor, comunión, justo, no le gustaba la injusticia, recibía consejos, ¿no? Michael nos dice, manso, humilde, convicciones firmes, dependencia de Dios, obediente a los mandatos de Dios. Fanny nos dice, se dejó guiar por Dios, su carácter era humilde. Geraldo nos dice, manso. Víctor nos dice, profeta, administrador, legislador, estadista, manso, hombre de oración. Brandon dice, el trato que tuvo de parte de Dios. Manuel dice, obediencia, la labor que Dios le encomendó, siempre dispuesto, ¿no? Para hacer su tarea. Rosemary dice, manso, humilde, obediente, no se dejaba llevar por su carácter, sino que dejaba que Dios haga justicia. Maricielo nos dice, obediente, manso, humilde. Gustavo dice, sujeto a Dios, coraje, porque se enfrentó a Faraón, y a su vez humilde, ¿no? Ruth nos dice, podía ir con la presencia de Dios a donde Él lo mandase, o sea, era obediente y dependiente de Dios. Dorca nos dice, manso y humilde. Natalie, obediente, humilde, valiente. Enrique nos dice, mansedumbre, humilde en todo. Diego, mansedumbre, humildad y obediencia. Bueno, si tuviéramos que hacer pues, ¿no? Señalar características de él, que él más haya resaltado, seguramente, entre lo que hemos visto va a resaltar la humildad, va a resaltar la mansedumbre, ¿no? Y la obediencia. Ahora, ¿existirá un liderazgo perfecto? ¿Será posible eso? Si revisamos la Biblia, el único perfecto que encontramos en la Biblia es Cristo, ¿no? Cristo. De los demás líderes, todos tuvieron muchas virtudes, pero también se tuvo algún comportamiento que a Dios no agradó. Entonces, pero eso nos llevará pues a pensar de que no existe un liderazgo impecable, ¿no? Perfecto. Quiero que vamos a mirar por la palabra de Dios. Estoy compartiendo las diapositivas que se han manejado siempre en el curso. Voy a obviar algunas láminas que sean de pronto repetitivas o que en el camino vayamos tocando estos temas. Yo los iré pasando rápidamente, ¿ya? Porque 48 y 42, perdón, y no podría con detenimiento trabajar uno por uno. Un momentito, a ver. Amén. Hoy vamos a ver el liderazgo en el Antiguo Testamento, ¿ya? Veremos el caso de Moisés,
y de Nehemías básicamente, aunque vamos a tocar también algo de Jetro. Bien, veamos un momentito. Bien, vamos a ver algunos aspectos importantes, ¿ya? Del líder. Uno que esté enfocado, es decir, como dice Pablo, ¿no? Mirad las cosas de arriba, no las de la tierra. Eso se refiere a enfocado, mirando las cosas de Dios siempre. Alguien que tiene, es llamado por Dios y preparado por Dios para estar en una posición de servicio, ¿ya? Es alguien que acostumbra a tener comunión con Dios y tiene el oído espiritual afinado para siempre saber escuchar la voz de Dios, que puede llegar. Dios puede hablarnos, nos puede hablar audiblemente, nos puede hablar al corazón, al pensamiento, nos puede hablar a través de otra persona, a través del estudio de la palabra, a través de la exposición de la palabra. Dios siempre nos va a ministrar de otra persona. Entonces uno tiene que estar siempre apercibido y familiarizado a oír la voz de Dios. Otro aspecto relevante es alguien que mantiene la visión de Dios, porque si yo tengo mi visión que no es la de Dios, entonces voy a fracasar, voy a lograr algo, pero será pues no trascendente, ¿no? Pero mientras mantengamos la visión de Dios, y para conocer la visión de Dios, obviamente hay que escuchar la voz de Dios, hay que orar y hay que escudriñar la escritura para saber que lo que está en mi corazón, lo que siento es de Dios, ¿no? Porque qué mejor testimonio de lo que yo creo que es la visión de Dios que el respaldo de la propia escritura, ¿no? Entonces es importante eso. Por otro lado, el párrafo, esta línea que está aquí, se nota bastante interesante, ¿no? Vamos a cambiar de color porque no se ve bien. A ver. Ahora sí. Perdónenme la inexperiencia al usar esto. Voy a buscar otro que sea más práctico. Quiero usar un cuadrado por ahí. Me va a ayudar. Ya, entonces... Quiero salir de acá. Ya, esto de acá, ¿no? El líder es alguien que nunca trabaja solo. El trabajo es en equipo. Y nunca trabaja para sí mismo. Es lo que vamos a encontrar ahora, ¿no? Sobre todo en Nehemías vamos a encontrar algo bastante notorio. Y en todos los líderes, nunca trabaja solo y nunca trabaja para sí mismo. Un verdadero líder es consciente de su debilidad y un líder no se convierte en un adicto al control, es decir, que diga todo está bajo control y todo lo quiere ver controlado, ¿no? En el sentido, es importante obviamente estar en todas, estar informado, ¿no? Pero también tener paz y tranquilidad y confiar que la obra es de Dios y Dios tiene instrumentos también que obviamente nos van a ayudar, ¿no? Amén. Entonces, perdón, a ver aquí. Ya, seguimos entonces. Veamos Moisés como persona, ¿ya?
Esto lo va a pasar rápido porque se supone que ustedes ya han hecho panorama bíblico, así que simplemente vamos a ver aspectos importantes. ¿Ya? Testimonio de Moisés, obviamente, Jeremías el profeta habla de él, ¿no? Es una persona que ora, obviamente, intercede. En Hebreos, eso sí lo resalto, en Hebreos se habla de Moisés y se destaca, ¿no? En Hebreos de Moisés valores como la fe, la integridad, su visión, su decisión, su obediencia y su responsabilidad, ¿no? Son virtudes, cualidades que en la carta a los hebreos se destaca también de Moisés. Ahora sí veamos el tema de fondo, el liderazgo de Moisés. Bien, ustedes saben que Moisés fue un gran líder, ¿no? De hecho que tuvo pues una educación, primero la hebrea, porque fue criado por su madre los primeros años, que fue su nodriza, pero también pues recibió la formación académica y militar egipcia. Entonces, eso le hizo pues creerse capaz ya de, de obrar, ¿no? Ejecutar su liderazgo, pero se equivocó. Dios tuvo que tratar con él, ustedes, como saben ustedes, 40 años en el desierto, hasta que allí pues aprendió otras habilidades que le sirvieron, ¿no? Pero ya todo lo que pudo haber aprendido en Egipto, él llegó a decir, Señor, no estoy preparado, no estoy listo, ¿no? Pero ya Dios todas las cosas que le acontecieron en su vida tuvieron detrás un propósito de Dios. Ahora, ¿qué más podemos resaltar de Moisés, ¿no? ¿Qué le hizo un gran líder? Su fe, ¿no? ¿Qué más? Reconocer sus limitaciones, porque él mismo llega a decir, yo no sé hablar, ¿no? Y no es que no sabía hablar, no es que era tartamudo, pero se sentía como que no iba a poder solo, ¿no? Pero Dios trató con él y le dijo, vas a ir pues con tu hermano Aarón, él será tu profeta, él hablará por ti, en otras palabras, ¿no? ¿Qué más? Su firmeza, ¿no? Cuando Dios trata con su vida y él entiende que Dios está vivo y es real y es todopoderoso, ¿no? Entonces él se coge de Dios y no se suelta hasta el final, ¿no? Entonces, fe, reconocer nuestras limitaciones y firmeza. No olviden esas tres cosas, ¿ya? A veces en el contexto ya cristiano y entre nosotros, ¿no? Que somos, que servimos a Dios, a veces cuesta, a muchos les cuesta reconocer sus limitaciones. Creen que eso es sinónimo de debilidad. En el mundo puede ser debilidad, en el Evangelio no. En el Evangelio dice la Biblia, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Listo. Entonces, ¿eso qué cosa es? Eso es reconocerse a sí mismo, valorarse tal y como somos, ¿no? Es importante. No estamos pues en un espíritu de competencia, ¿no? En la obra de Dios no hay rivalidades. En la obra de Dios hay trabajo en equipo y hay colaboración. Y otra cosa que es muy importante y que caracteriza también a los líderes es su firmeza. La firmeza va a ir de la mano, ¿no? Y se va a evidenciar en perseverar, en ser constante, ¿no? En la visión que Dios nos ha dado, y mientras que otros se agotan y se cansan y pueden caer, el líder sigue adelante. ¿Por qué? Porque sabe que está siguiendo a Dios y que el Señor lo va a respaldar.
otro aspecto, permítame ver aquí. Aquí también reconocemos esto, ¿no? El tema de Moisés, cuando es probado, cuando ha pasado dificultades tremendas, Dios ha ido fortaleciéndole a él en fe, y aunque él ha reconocido, recuerdan ustedes cuando él sale de Egipto y se encuentra entre el ejército egipcio y por otro lado se encuentra con el mar, ¿no? Y él dice, Señor, se arrodilla, y Dios le dice, tranquilo, espera que yo voy a glorificarme. Entonces, más adelante vemos a Moisés, pues, batallando con el pueblo, ¿no? El pueblo de Israel. Y él enfrenta situaciones duras, porque mientras él está buscando la gloria de Dios, por un lado, por otro lado el pueblo estaba en un relajo total, creyendo lo que él había muerto, ¿no? Entonces, como él llega a decir, ¿quién está por Jehová? Y los levitas pues se juntan a una con él y dicen, si ustedes están bajo por Dios, vayan y maten a todos esos pecadores. No hay una matanza ese día, y ahí es que los levitas se santifican. Pero no solamente era con el pueblo, también en la familia, ¿no? También enfrentó momentos duros. Ustedes conocen la Biblia y saben que Aarón y María murmuran contra Moisés, y él tuvo que soportar, ¿no? Al final María cae leprosa, pero imagínense que para Moisés habrá sido muy duro soportar, primero, ver que su propia familia estaba cuestionando su liderazgo, y por otro lado, ¿no? Por otro lado, su hermano también, ¿no? Y cómo es que Dios disciplina a María, y Aarón rápidamente actúa, ¿no? Y le es bastante duro. De hecho que también, pues, aún viendo la gloria de Dios, Israel fue muy, como dice en otro momento, fue un pueblo rebelde y contumaz. Sin embargo, tuvo él que amar, que aprender. Miren lo tremendo de Moisés, cuando Dios dice, voy a acabar con todo, yo estoy cansado de este pueblo. Y Moisés dice, Señor, bórrame a mí de tu libro, pero no mates a este pueblo, ¿no? Intercede por el pueblo. Y Dios de hecho que da testimonio, ¿no? Dios corrige a María, corrige al pueblo, pero Dios da testimonio de Moisés. Eso es tremendo, ¿no? Entonces, a veces, aún en la propia familia, puede ser la familia de la carne, pero otras veces es en la familia de la fe, que podemos ser cuestionados, podemos ser señalados. ¿Qué mejor sino orar y pedir que sea Dios quien dé testimonio? Y lo mejor que podemos hacer es cuidar nuestro corazón para no arremeter vengativamente o resentidamente contra nuestro hermano o nuestra hermana, aunque ellos estén errados y equivocados. Esto es duro, pero es algo que todos debemos hacer, que tal vez en algún momento no lo hemos hecho y nos ha costado, ¿no? Pero no es que Dios haya querido que no perdonemos, que dejemos que Él haga la obra, sino que en ese momento, llevado por nuestro enojo, hemos actuado y nos hemos equivocado. A la larga, uno se da cuenta que ese no fue lo correcto. No debí afectar mi corazón y dañarme, ¿no? Pero miren, Moisés, se dice de él que en los días de Moisés no había otro varón más manso en la tierra que Moisés. Eso lo dice Dios. Es el testimonio del Espíritu Santo dando testimonio de Moisés. Eso no se puede borrar, ¿no? Qué capacidad Dios le dio, ¿no? Y aún así, en un momento dado se descuida y reacciona. Entonces,
en este caso, pues se encuentra el texto de Aarón, ¿no? Dice, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Se humillan y obviamente Dios los perdona. Otros momentos duros en la vida de Moisés fue cuando el pueblo se levantaba, los príncipes, los colaboradores, ¿no? En nuestro entorno sería pues los más cercanos, las personas que tenían el cargo de responsabilidad en la obra, ellos fueron los que se rebelaron. Tremendo, ¿no? Y nosotros tenemos que estar preparados como líderes a soportar de todo, soportar críticas, cuestionamientos, calumnias, y a veces es duro, ¿no? Porque uno quiere reaccionar y está esperando que Dios mande fuego del cielo, pero no para un avivamiento, no para que mate a algunos. Pero miren ustedes cuán importante es saber esperar en Dios. Aprovecho esta ocasión para señalar, ¿no? Algunos malos hábitos que a veces tienen algunos líderes, ¿no? Yo he escuchado decir, pastores, expresar lo siguiente, ¿no? Decir, hermanos, cuando están haciendo de repente, hay algún tipo de un entorno un poco vicioso de murmuraciones, de hablar mal del pastor, que no está bien, obviamente, no está bien, no es correcto eso, ni del pastor ni de nadie, pero en un entorno que se sienten bajo ataque, ¿no? Dicen, hermanos, no es la primera vez que hablan de mí han hablado otras veces. Por ejemplo, les comento que en un lugar hablaron mal de nosotros. ¿Qué le pasó a la hermana? Le atropelló el carro, el otro le dio cáncer, el otro se murió, el otro está en el mundo borracho, ¿no? Como diciendo, no se metan conmigo porque le va a caer juicio de Dios. Entonces, no es propio eso. Uno no se debe alegrar nunca cuando Dios corrige, ¿no? Y azota al otro hijo de Dios. Nosotros no debemos gozarnos. Eso nos debe dar dolor, tristeza, ¿no? Porque ¿qué debemos buscar? Que el hermano o la hermana se arrepienta, cambie de actitud y Dios le dé una oportunidad. Después Dios lo va a azotar, obviamente, Dios lo va a corregir, pero nunca debe ser motivo de gozo. Jamás, jamás, por más que se haya dejado usar por el diablo, no puede ser motivo de gozo. Que Dios, cuando Dios azota y corrige, como dicen por allí, no se debe hacer leña del árbol caído. Dios tenga misericordia, pero tengamos mucho cuidado y tampoco utilicemos esas palabras, bueno, que ya a una hermana lo mató, al otro pasó esta cosa, como diciendo, ahora les toca a ustedes. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Manipular, incriminar. Esas cosas no se hacen, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? No es pro de un siervo o de una sierva de Dios. Cuando digo siervo de Dios, me refiero a todo creyente, todo hijo de Dios, servimos a Dios. Por favor, mantenga el micrófono apagado. Entonces, le dejo eso de tarea. Lean números 16 del 20 al 23. Ahí están ciertas cualidades de Moisés. Esto yo lo mencioné. Ya lo mencioné. Nunca pidió venganza, ¿no? Jamás. Entonces, pueden haber en nuestro entorno quienes, como dice aquí la frase, se puedan a veces movidos por la envidia, por el orgullo, por los celos, ¿no? Esas personas a veces problemas de personalidad nunca van a faltar, ¿no? Y problemas espirituales obviamente, pero pueden pasar y nosotros tenemos que guardar nuestro corazón para no dañarnos.
Otros principios de liderazgo lo vemos en la vida de Jetro. Voy a mencionar. El texto dice, viendo su suegro de Moisés, perdón, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientes tú ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. En otras palabras, ¿por qué haces todo solo, no? ¿Por qué no te dejas ayudar? ¿Por qué no eres sabio? Entonces Jetro le da pautas para elegir a los líderes, pensando ordenadamente en el trabajo, el futuro de Moisés, y teniendo en cuenta pues que el pueblo tenía obviamente muchas dificultades, ¿no? Entonces, ¿qué le dice? Primero escoge tú entre el pueblo. ¿Qué vas a escoger? Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. ¿Y qué más le dice? Ponlo en grupos, agrúpalo, ¿no? Por jefes de millares, centenas, de 50 y de 10. Y lo cuarto que le dice que no está aquí es que solamente en asuntos muy delicados tú atiendes. Entonces le da todo un sistema organizativo, ¿eh? Es que, hermanos, la obra nunca la hace uno solo, es un equipo de trabajo. Y nosotros tenemos que aprender a confiar entre los hermanos que Dios ha puesto delante de nosotros. Una hermana, en una ocasión, estaba trabajando en un campo blanco, un anexo, y entonces ella oraba y decía, Señor, envíame. Los primeros que llegaron al ICE, perdón, ¿me escuchan? No te escuchaba, siervo. No se escuchaba, no, perdón. Sí. Con intermitencias, pastor. La señal se baja. Un momentito ha sido, ¿no? ¿Ahora me escuchan bien? Amén, está bien. Está bien. Ya, listo. Ya. Les comentaba, pues, de esta hermana que llega a decir, envíame colaboradores, y Dios le dice, ya te di colaboradores. Esos adolescentes son tus colaboradores. Esto nos da una lección tremenda, porque a veces nosotros creemos que Dios tiene que darnos personas superdotadas con evidentes señales, ¿no? De que tienen capacidades, pero Dios no necesariamente actúa así. Las personas que Dios nos pone delante, con ellos tenemos que trabajar. Nunca los subestimemos. Nunca digamos, pues estos, ¿qué me van a ayudar? Están para aprender. Está bien, y usted está para enseñar. Pero tómelo, pónganlo en la mano de Dios, porque es el equipo que Dios le ha dado. Y con ese equipo hay que trabajar. Que de pronto no podamos hacer lo que hace otro compañero en otro lugar, puede ser. Pero es que Dios tiene planes para la iglesia donde estamos, el campo donde estamos. Y hay que aprender a trabajar con lo que tenemos. Otro error muy común es señalar y comenzar a desestimar a los colaboradores. Este no vale, este tiene tal problema, este es tardón, este medio chismoso, esta se duerme en el culto, este de acá no adora, este adora mucho, este no ora, esto era demasiado, ya parece espíritu ya. Y luego dicen, y al final nadie vale. Yo a veces bromeo, digo, luego se mira en el espejo y le dice al espejo, tú tampoco vales, todos anulados. Nosotros tenemos que aprender a trabajar, a valorar, a reconocer las personas que Dios pone delante de nosotros. Y si ya vemos con capacidades y le podemos dar
oportunidades, hay que darles oportunidad, porque si no, nos vamos a ahogar. No podemos hacer todas las cosas, pero tenemos que organizarnos y para eso necesitamos pues darle valor, reconocer que Dios ha puesto personas. Si hay pocas personas, pues con esas hay que trabajar. Y si hay muchas personas, con todas ellas hay que trabajar. Pero siempre hay que dar oportunidad, porque si no, nos vamos a asfixiar, nos vamos a agotar y después no vamos a rendir como Dios quiere, ¿no? Eso fue el consejo que Jetro le da, obviamente guiado por Dios, a Moisés, siervo de Dios. Y qué humildad de Moisés, ¿no? Qué humildad de Moisés. Que Moisés recibe justamente ese consejo y lo pone por obra. Bien, entonces Moisés recibió la instrucción, ¿no? Para todas las tareas que él tenía, fue muy sabio y Dios obviamente lo ayudó, pues, usando la vida de Jetro. Bien, hasta aquí. Si hubieran preguntas, comentarios, podemos ahora interactuar un momento hablando sobre este tema, ¿no? Del liderazgo de Moisés y extraer información, ¿no? Algo que si hay una riqueza grande en la palabra de Dios es que la Biblia, a través de distintos personajes, Dios nos va a enseñar mucho acerca del liderazgo, nos va a enseñar valores que nos van a ayudar, hermanos, a todo creyente, a todo nivel, a seguir las pisadas de Dios, ¿no? A seguir el ejemplo bíblico. Hermano Moisés, ¿quiere intervenir usted? No, Cierrito, todavía no. Amén. Entonces vamos a activar su micrófono. Si tuvieran preguntas o comentarios, algún tema que quieran tocar sobre el liderazgo de Moisés, no me voy a tocar. Pastor, hábleme de Pablo. No, de Pablo va a ser el día sábado. Su micrófono se está activando constantemente, hermano Moisés. Si lo pudiera apagar, por favor. Hermano Adolfo, Dios le bendiga. Puede activar su micrófono. Siervo, Dios le bendiga. Buenas noches con todos, siervo. Discúlpenme. En la Biblia nos enseña muchas cosas. Usted está explicando ahorita sobre Moisés, que no todo lo que Dios le enseñó y fue un buen líder porque aceptó todo lo que Dios le dijo, ¿no? Eso todos los líderes que leemos, ¿no? Muchos no copian este mensaje. ¿A qué se debe, siervo? ¿A qué se debe? Interesante su pregunta, hermano Adolfo, ¿no? Es que nos falta ser de pronto más bíblicos. Nos falta escudriñar más la escritura, ¿no? Perdón un momentito, a ver. Disculpen, quiero... un momentito, hermano, por favor, ¿eh? Un momentito, a ver, disculpen, un momentito. Perdón. Ahora sí. Es que, hermanos, nos falta ser más bíblicos, nos falta escudriñar más la escritura, nos falta meditar más en la palabra de Dios. En la medida que nosotros escudriñemos, vamos a aprender cosas y vamos a cambiar de actitud. Todos nosotros hemos llegado pues así del mundo, ¿no? Cada uno con su carácter, pero la tarea de Dios es justamente formar nuestro carácter conforme al carácter de Cristo y estamos en ese proceso. Es un proceso. De pronto no sea tan rápido que digamos,
pero, a ver, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que uno pues quiere, está en un punto y quiere avanzar 1 kilómetro, ¿ya? Estoy en un punto y quiero llegar a otro punto que la distancia es 1 kilómetro. Si yo camino, me tomará un tiempo. Si troto, corro, me tomará un tiempo menor. Si voy en bicicleta, ¿no? Me tomará un tiempo menor todavía. Si voy en un auto, llegaré mucho más rápido. Si camino y me paro, me voy a demorar más que si camino sin pararme. Entonces, ¿de quién depende? Depende de uno. Si nosotros nos sometemos a Dios y somos inteligentes para aprender del Señor, y si somos humildes, vamos a aprender más rápido. Pero si nos mantenemos en nuestra forma de pensar, con nuestra cosmovisión, no dejamos, no, yo soy así, no, es que aquí en el Perú hay un pueblo que se llama Chota, y dice a los chotanos ni la mano, porque son conocidos como agresivos, ¿no? Como que te metes con ellos y te agarran, te cortan la mano si fuera posible. Es una forma de expresar un adagio antiguo, ¿no? Ya los chotanos habrán cambiado, pues. Pero si mantenemos justamente nuestra cultura y no nos dejamos influenciar por Dios, entonces vamos a demorar. ¿Recuerdan ustedes que en el curso de conmovisión yo les mencioné acerca de un pastor que me preguntó qué podemos hacer con la iglesia? ¿Qué hacemos con los hermanos que no quieren cambiar, que le hacemos lo que hacemos y no cambian? Entonces yo le dije, pastor, el sermón del monte, predíqueles el sermón del monte, haga estudios del sermón del monte, porque el sermón del monte señala el estándar el estilo de vida, del estilo de vida que demanda Dios de todo seguidor, de donde sea, de cualquier país, de cualquier generación, ¿no? Entonces necesitamos nosotros cambiar. Si nosotros cambiamos, podemos ayudar al compañero a cambiar, ¿no? Y no juzguemos a los líderes o pastores, quien fuere, que a veces tienen sus formas. No juzguemos, sino oremos y nosotros cambiemos. ¿Por qué? Porque Dios nos va a poner un día al frente, y cuando estés al frente y estás preparado, entonces vas a ser de buen ejemplo. Y si otros como tú aprenden de ti también, entonces vamos a dejar un legado, ¿verdad? Este es importante. Entonces, hay que extraer de la misma Biblia, de la palabra de Dios, ¿no? Que eso es, si usted dirá, pues pastor, pero hay grandes predicadores, pero a veces se predica y uno puede predicar y Dios nos va a usar, pero a veces de la prédica, pues un porcentaje es la palabra de Dios y otro porcentaje puede ser mi pensamiento, mi creencia, que no necesariamente conversa, ¿no? O sea, está de acuerdo a la misma palabra de Dios. Por eso que es importante que nosotros cuando prediquemos la palabra. Hay que predicar la palabra, ¿no? Como dice nuestro hermano, vive lo que predicas. Pero lo que predicamos tiene que ser la palabra de Dios, y lo que vivamos tiene que ser la palabra de Dios, no nuestras creencias, no lo que nosotros creemos o se nos ocurre, ¿no? Porque si mire esa expresión que manda el hermano en el chat. En una ocasión unos jóvenes de la iglesia fueron a una confraternidad de jóvenes y vinieron diciendo lo siguiente. Dice, tremenda palabra. El pastor X dice que hay que dormir solamente 2 horas, que el que duerme más de 2 horas es un ocioso, un vago, un carnal, porque él dice que duerme 2 horas nomás y él se va a solas con Dios, que era de madrugada, y se queda dando consejería hasta tarde, y ellos lo miraban pues como que es un espiritual. Y obviamente uno cuando escucha eso dice, ¿qué pasa? Ese hombre se va a enfermar, debe estar mal, ¿no? Porque el cuerpo necesita descanso. Si el cuerpo no descansa, entonces nos levantamos irritados, renegando,
nos comenzamos a enfermar, nos afectamos, nos puede hasta derrame, ¿no? Porque el cuerpo requiere descanso. Entonces, él vivía lo que predicaba, pero lo que vivía era mal y lo que predicaba era mal. Entonces, hay que vivir y predicar, pero la palabra de Dios. Eso es importante, ¿no? Que Dios nos ayude, hermanos, pero creo que todos, ustedes y yo y todos, estamos en un proceso de cambio y ¿sabe cuándo va a acabar este proceso? El día que nos muramos o cuando venga Cristo. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que seguir creciendo en todo, ¿no? Uno puede predicar muy bonito, pero el carácter el carácter cristiano, eso creo que es lo más valioso y lo más resaltante. Y además eso predica más. Amén. Si hubiera alguna pregunta más, Adolfo, Amén, quedó pastor. claro. Gracias. Amén. Gracias, Servito. Sí, está bien, muy bien, muy bien. Gracias, Amén. Dios le bendiga. Juan José, Dios le bendiga. Pastor, buenas noches, Dios le bendiga. Le Buenas digo, noches, pastor, hermano. una pregunta. Dios le bendiga, pastor. Un gusto saludarle, verlo, un gozo. Pastor, el número 2, donde dice varones de virtud, coma. Esa palabrita, pastor, si nos pudiera dar un poquito más de claridad de esa palabra, varones de virtud. Esa era mi pregunta, pastor. Me curiosidad esa palabra, varones de virtud. Varones de virtud. ¿Usted se está refiriendo al número 2? ¿A qué número 2, hermano? Ah, ya, Sí, aquí. el número 2 de la clase. Sí, donde escoge, dice varones de virtud. Esas dos palabritas, pastor, si nos pudiera un poquito hablar de ese tema, de esa partecita, por favor. ¿A qué se refiere? ¿Qué cualidad es de Aquí está el texto. Uh-huh. A ver, vamos a leer el texto, ¿ya? Es importante Amén, mirar el amén, texto bíblico. amén, Un momentito. A ver, un momentito. Vamos a... En Éxodo, capítulo 18, versos 14 en adelante. Y le dice, además escoge, verso 21, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Se entiende, hermano, ¿no? Que son varones íntegros, varones fieles, ¿no? Varones idóneos, varones con cualidades, ¿no? O sea, lo que le está diciendo, mira, escógete personas, ¿no? Con cierto perfil que te puedan ayudar, que puedan ser sabios, que puedan ser entendidos, que puedan, además que sean sabios, que sean íntegros, ¿no? Que sean idóneos. Eso es lo que el texto indica, hermano. Amén, pastor. Hay un comentario acá que nos dice, los líderes pueden enviar directa. No es correcto. Es que cuando ustedes estudien homilética en el ciclo 3, 4, ustedes van a encontrar, van a ver ustedes pues que cuando uno está en el altar o al servicio de Dios, allí hay una dualidad. Por un lado está la palabra de Dios que es perfecta, y por otro lado está la persona imperfecta. Por un lado está el Espíritu Santo usando la palabra, pero usando esa persona. Entonces, por eso que es importante que nosotros, como personas, nos preocupemos por corregirnos, por mejorar
y por vivir el Evangelio, vivir toda la palabra de Dios. Y nuestro carácter mismo tiene que ser moldeado por Dios. Entonces, en la medida que nosotros nos consagremos más, Dios nos va a usar en esos aspectos. Pero la palabra de Dios es perfecta y es pura. Pero en las manos de una persona que de pronto no se está sujetando a Dios, entonces sale lo que sale la carne, pues. Y comenzamos a decir cosas que la Biblia no dice. O comenzamos a usar el púlpito para señalar, para mandar indirectas, o para denigrar, o para humillar al pueblo, ¿no? Ese ya es nuestra carne. Y de eso Dios nos agrada. Es decir, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Muchísimo cuidado. Y cuando uno va a corregir a alguien, eso ustedes lo van a aprender en Consejería Pastoral, en el ciclo 5, no deben jamás hacerlo delante de otros. Llámelo aparte y con amor, corríjalo. Es lo que le dice Pablo, ¿no? a Tito. A los jóvenes, corrígelo como a tu hermano. A las jóvenes como a tu hermana. Al anciano no lo reprendas, sino amonéstalo, dice, ¿no? Como un padre, igual a la anciana. Pero uno tiene que tener mucho cuidado. Cuando uno comienza, a veces se vuelve, mira al líder que hace tal cosa y da la apariencia, pues, que todos somos igual y comenzamos a arremeter, y esas cosas no se hacen. Esa cosa habla justamente que todavía tenemos inmadurez, ¿no? En el servicio del Señor, y tenemos que aprender y tenemos que corregirnos, ¿no? Que Dios nos ayude, pero es un proceso, ¿no? Es un proceso. Amén. Bien, continuamos entonces. Vamos a irnos al caso, pues, de Nehemías. De hecho, que Nehemías, su gestión como gobernador es muy destacada, porque hay un libro que se llama Pásame otro ladrillo, ¿no? Que es justamente un libro basado en el libro de Nehemías, pero Nehemías fue usado por Dios y utilizó, pues, un sistema de gestión administrativa de una época actual, de una época moderna. O sea, Nehemías utilizó principios de administración moderna, es decir, lo que la actual carrera de administración señala como principios, ¿no? Lo utilizó Nehemías. Increíble, ¿no? Pero es que Dios es así, Dios es perfecto. El hombre va aprendiendo, Dios no aprende. Por eso lo que Dios enseña es extraordinario. Entonces, miremos el caso de Nehemías ahora. Solamente voy a leer el título ya, porque no les quiero predicar, vamos a hacer análisis. Era copero del rey, no tenía una posición directa en Israel, pero tenía carga, ¿no? Tenía carga, se dolió, oró, lloró, le pidió a Dios, intercedió. Esas cosas son muy valiosas, pero muy valiosas para Dios, ¿no? Y lo que vamos a encontrar constantemente en Nehemías es un hombre, es que él oraba. Cuando se enteró cómo estaba Israel, cómo estaban destruidas la ciudad y cómo sufrían el oprobio su pueblo, él lloró, oró. Cuando llegó como gobernador, nunca dejó de orar. Cuando sentía amenazas, oraba. Cuando tenía que avanzar, oraba, meditaba, ¿no? Entonces, siempre para todo Nehemías oró. El día que nos confiemos, hermano, y actuemos nosotros porque creemos que sabemos, vamos a fracasar o las cosas no van a marchar como Dios quiere.
Pero si le pedimos a Dios que nos guíe, que nos ayude, que nos dirija, Dios nos va a ayudar. O sea, la obra de Dios no camina con una computadora, ¿no? Ya, aquí tengo voy a poner la inteligencia artificial, dame la estrategia para levantar la iglesia. Eso no funciona así. Dios es el que nos tiene que guiar, Dios tiene que obrar, Dios tiene que intervenir, Dios tiene que glorificarse. Hay cosas que a veces las palabras no la hacen, pero el Espíritu Santo de Dios sí obra, ¿no? Entonces, miren ustedes, constantemente Nehemías, ¿no? Nehemías oraba cuando venían ataques de afuera, cuando había desaliento en el pueblo, ¿no? Y falta de fe, falta de confianza, Nehemías oraba. Ahora veamos principios de liderazgo en Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Comunicó la visión. ¿Ya? Comunicó la visión. Convenció al pueblo que lo ayudaran, ¿no? Por otro lado, cuando escuchaba los ronrones, los rumores, los chismes de parte de los enemigos que lo van a atacar, él recordaba al pueblo las promesas de Dios. Los convenció, los alentó, los animó, los organizó, le asignó funciones, tareas a cada uno, ¿no? Una tarea específica a cada uno. Nehemías fue un gran organizador. Entonces, cada grupo tenía un trabajo diferente, ¿no? Y todos sabían el propósito principal. El propósito era, pues, edificar todo el muro, pero cada uno tenía sus propias tareas. Entonces, cada uno se dedicaba a lo suyo, ¿no? Obviamente encomendado por Dios. Trabajaban en equipo. Entonces, eso fue extraordinario. Eso hizo que en poco tiempo los muros de la ciudad sean reconstruidos. Entonces, ¿qué hizo en cuanto a la organización? Dividió trabajos, ¿verdad? Los organizó con el trabajo según prioridades. Puso personas responsables en cada lugar. Y, de hecho, que habían tareas, ¿no? Porque cuando había amenazas, entonces había quienes estaban resguardando y otros estaban trabajando. Entonces, distribuyó las tareas de una manera tal que la obra avanzó y nunca se detuvo, ¿no? Entonces, tuvo esa capacidad organizativa, ¿no? Eso es importante. Un pastor y un líder en la obra de Dios no solamente tiene que ser un buen predicador, también tiene que ser un buen administrador, ¿ya? Una persona que lleva adelante una obra, que atiende un grupo de personas, tiene que tener capacidades administrativas. Eso es muy necesario, ¿no? Dios nos va a enseñar, claro, pero hay que conocer, hay que saber. Uno no puede decir, a mí esa cosa no me importa, ¿no? Aquí yo voy a hacer el templo y así como Dios le dio a Moisés los planos y los tamaños y todo, a mí Dios me va a decir qué material voy a poner, Dios me va a decir cuánto de fierro voy a poner y al final hace un edificio y se cae un temblor. Zapatero a su zapato, ¿no? Pero hay que dar lugar a quienes tienen que hacer ciertas tareas, pero hay que saber organizar, distribuir, mirar las capacidades de los hermanos, sus perfiles, los talentos que Dios les ha dado, de acuerdo a eso organizar y comenzar a trabajar. Entonces, eso es importante. Otro aspecto también es la delegación de tareas. Delegar tareas. La meta se sabía, pero había que delegar, porque si yo todos van a estar conmigo acá y todos trabajan, entonces de pronto haya muchas personas para tan poca tarea. Como decía un pastor amigo, decía, de una expresión él cuando
cuando había, cuando era una tarea, poca tarea para muchas personas, decía, mucho cacique para poco indio, decía, ¿no? Los caciques eran líderes en la época virreinal, y mucho cacique para poco indio, el lema de él, decía su frase. Y a veces en el afán de querer, entre comillas, mantener la unidad, podemos acumular muchas personas para poco trabajo. Entonces se hace un trabajo, cada uno aporta bastante poco porque son muchas personas y se descuida otras tareas. Pero se puede trabajar, ¿verdad?, por grupos y delegando, pues, delegando funciones, delegando tareas. Algo que es importante en administración y es importante en el liderazgo, obviamente, es que se delegan funciones, nunca se delegan responsabilidades. La responsabilidad recae sobre el líder. O sea, cuando algo falla, el líder es el máximo responsable. No puede estar la culpa, porque se delegan funciones, pero no se delegan responsabilidades. Entonces, a la delegación de tareas, de funciones, uno tiene que darle un soporte y un acompañamiento, ¿verdad? ¿Para qué? Para que eso funcione bien. Entonces, no se puede, ya tú haces, ya lo hacen todo, ya yo vengo un mes y voy a ver qué cosas han hecho. Un desastre. Se delegan funciones, pero nunca responsabilidades. La responsabilidad lo asume el líder para bien o para mal, ¿ya? Cuando el líder saca el cuerpo y dice que yo no tuve la culpa, eso no es correcto, ¿ya? Eso es principios de administración. ¿Está bien? Entonces, le asignó tareas, pero él siempre estuvo ahí al frente de todo, ¿no? Siempre pendiente, siempre animando, siempre alentándolo. Pero hay que delegar. Otro aspecto también, pues, de mirar lo bien realizado que estaba toda la obra, ¿no? Es que él coordinó. O sea, de pronto no se aprecian duplicidad de funciones, no se aprecia, ¿no? Que alguien no sabía lo que tenía que hacer. Entonces, coordinó distintos aspectos, ¿no?, para que avancen en el trabajo sin descuidar tareas. Mientras unos trabajaban, otros estaban con sus espadas ahí desenvainadas, preparados. Qué tremendo, ¿no? Todos por familias, por grupos, todos cumpliendo ciertas tareas. Es que había una coordinación tremenda, un mapeo de todo, ¿no? Entonces se pudo trabajar. Tenía un equipo de trabajo tremendo. El principio de reconocimiento. Esto también es importante, identificar, reconocer el trabajo de los que hacen la obra de Dios. No decir, hermanos, yo lo he hecho todo solo porque yo construí, porque yo hice, porque yo... No. Ni construimos ni hicimos nada. Fue el pueblo de Dios, ¿no? Nosotros fuimos parte de ese pueblo y trabajamos. Entonces, algo que es importante es reconocer el trabajo, interesarnos por los trabajadores. Es muy triste cuando alguien, pues, ¿no? De pronto no valora el trabajo de otros, que cuando nos es útil, ahí estamos, amén, aleluya, siervo, tremendo. Pero cuando ya sentimos que ya acabó, ya no es útil, ya a un costadito, y después lo ignoramos, después lo olvidamos, eso no agrada a Dios nunca. Miren ustedes que en el curso de Cosmovisión vimos que el posmodernismo, uno de sus rasgos era el pragmatismo. Y a veces alguien por ahí puede utilizar la palabra equivocadamente, porque yo soy pragmático, dicen, ¿no? En lugar de decir yo soy práctico, dicen pragmático. Ser práctico es una cosa y ser pragmático es otra cosa. El pragmatismo
tiene que ver con, por decir, me vales por lo que haces, y el día que dejas de hacer ya no me vales. Es decir, como decimos por aquí, ¿no? Aquí en el Perú hay una frase que usamos, no era amor al chancho, sino a los chicharrones. Entonces, no valoramos por lo que es, sino por lo que hace. Y el día que deja de hacer, lo ignoramos. Pero un hombre de Dios no actúa así. Lo vamos a ver en el apóstol Pablo, lo vamos a ver en Cristo, lo vamos a ver en Moisés, en todos los hombres de Dios siempre se reconocen a quienes trabajan a su lado y los valoramos. Nuestro pastor Rodolfo, por ejemplo, es una persona que era muy agradecida con los que alguna vez tuvimos algo que hacer con él, un trabajo. Decía, muchas gracias, hermano, no sabía cómo servir. Yo por dentro decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué el pastor tiene que gastarse en servirnos si no merecemos eso? ¿No? Pero él se sentía agradecido y reconocía siempre el pastor ha reconocido y ha valorado, ¿no? Entonces, es algo que nosotros, hermano, tenemos que mantener ese legado que Dios nos ha dejado a través de estos hombres de Dios de la Biblia, pero también de otros hombres de Dios quienes de pronto han estado con nosotros, están con nosotros, y tratemos de absorber lo mejor, lo bueno, y ponerlo en práctica. Entonces, si en la Biblia hay algo que se resalta, justamente es el reconocer a aquellos que están trabajando con nosotros. Nunca los ignoremos. Cuando pasen momentos difíciles, hay que extenderles la mano, hay que alentarlos, hay que animarlos, hay que interesarnos por ellos, ¿no? Eso es importante dentro del trabajo, ¿no? De la obra de Dios. Es el corazón, pues son los propios hermanos, ¿no? El equipo de humanos que contamos es un equipo muy valioso y nosotros tenemos que reconocerles y también tenemos que agradecer. Muchísimas gracias, hermano. Cuando tú pides un servicio a alguien, después que para la obra, dile gracias, muchas gracias, pídele por favor, identifícate, reconoce, nunca abusemos, no podemos nosotros abusar de nuestra posición para darle tareas que no corresponden a la obra de Dios, ¿no? Y si lo vas a hacer, entonces reconócele también económicamente, porque es un trabajo que no tiene nada que ver con la obra de Dios, ¿no? Porque si no, hermanos, tampoco Dios se va a agradar. Entonces, eso tengámoslo muy presente, ¿no? Muy presente. A veces hay hermanos que están pasando momentos económicos muy, muy duros y ellos tienen que trabajar. Entonces, a veces no, tienes que meterte aquí, pero ¿de qué van a comer? ¿De qué van a vivir? Necesitan sostener un hogar o una familia, tienen compromisos, tienen deudas, tienen que asumir, ¿no? Y si nosotros lo vamos a tener, seguramente lo vamos a reconocer. Entonces, hay momentos para todo, para servir a Dios y para todo, y también para juntar, pues, para solventarse, ¿no? Dios por ahí les va a proveer. Entonces, esto es importante que lo consideremos y lo tomemos siempre en cuenta. Amén. A ver. Hubo dificultades, claro. Tuvo obstáculos, oposición, desaliento del pueblo. Es parte de ese proceso, ¿no? Miren ustedes aquí estos tres aspectos en cuanto al desánimo. Ya ustedes conocen la Biblia, saben de Sanbalá, de Tobías, ¿no? Que ellos no estaban de acuerdo y entonces comenzaron a atacar, menospreciar, a burlarse de ellos, ¿no? Una guerra psicológica. Pero Nehemías, ¿no? Simplemente dijo, a palabras necias, oídos sordos. No le respondió
lo ignoró, ¿no? Más bien oró y se lo entregó en la mano de Dios. No les hizo caso. O sea, si hay cosas que a veces nos señalan y que son pues palabras que no corresponden, hermano, no hay que gastarnos. Aquí en el Perú dice, a palabras necias, oídos sordos, ¿no? Y hay que orar y poner en la mano de Dios. Y avanzar, obviamente, ¿no? Cuando lo amenazan y le dicen que en la noche van a venir o van a atacarlo, ¿no? Van a venir a un pueblo a atacar. ¿Qué hizo Nehemías? Un momentito. ¿Qué hizo Nehemías aquí? Oró, ¿no? Y los puso en la mano de Dios. O sea, para todo Nehemías oraba. Y al pueblo lo alentaba y los animaba constantemente, ¿no? Así fue para todos. O sea, no hay muchas cosas aquí que de pronto descubrir. En otro momento, pues, cuando se nota que el pueblo, ¿no? Por su mala condición espiritual, había un tipo de opresión económica, abuso de parte de los príncipes, de los nobles. Entonces, lo que hace Nehemías fue sacudirlos y decirle, pues, que perdonen las deudas, que no abusen, ¿no? Y que Dios se va a agradar de ellos si ellos, pues, se cambian de actitud y se preocupan también por el pueblo, ¿no? Entonces, Nehemías era sensible a la necesidad del pueblo, no era una persona indiferente, ¿no? Y los motivó, pues, para que sean bendecidos por Dios. Entonces, hubieron situaciones que se dieron en el pueblo y Nehemías supo lidiar porque el pueblo se quejó, dijo, mira, esto nos está pasando. Todo está bien, pero aquí hay problemas, pues, en la estructura social hay problemas, hay abusos. Y entonces Nehemías los sacudió, los amonestó y les pidió que cambien de actitud. ¿Y qué hizo el pueblo? Los nobles obedecieron, ¿no? Porque vieron un liderazgo también y vieron respaldo de Dios en Nehemías. Es decir, no fue indiferente, ¿no? Ahora veamos finalmente ciertas cualidades, ¿no? En Nehemías vemos integridad, vemos convicción, vemos lealtad, ¿no? ¿Qué más vemos en Nehemías? Firmeza, discernimiento, motivación, obviamente. Nehemías fue una persona muy perceptiva. Nehemías fue una persona muy observadora, una persona altamente motivada, porque en circunstancias difíciles, Nehemías no claudicó, ¿no? Tuvo la destreza de saber tratar con los demás sin ofenderles, ¿no? Entonces, como dice aquí, tuvo tacto en ese sentido. Ahora, veamos algunas lecciones, que esto es de pronto lo relevante para resumir el caso de Nehemías, ¿no? Nehemías confió plenamente en Dios, ¿no? Aunque el pueblo estaba muy limitado, si usted mira el contexto, el pueblo estaba pues desalentado y creyendo que no era el momento de Dios todavía para hacer la obra, pero Nehemías en su gestión demostró que no hay límite cuando Dios quiere hacer algo, ¿no? Fue un hombre de oración. Esto fue un soporte en Nehemías. Punto 3. Nehemías fue fortalecido, obviamente, ¿no? Por Dios en la oración. Cada vez que Sanbalat y Tobías se burlaban, amenazaban, Nehemías oraba. De más me atacas, más oro, ¿no? Y en medio de la construcción de los muros, Nehemías mantenía un correcto balance entre el trabajo y la oración.
Nehemías hacía frente mediante la fe y la oración, ¿no? Entonces, fue organizado, supo coordinar, supo distribuir tareas, supo delegar tareas, conocía a las personas y oraba y se dejó guiar por Dios. Recuerden que hablando de la obra que haría Nehemías, ¿no? El ángel que habla con Daniel le dice: y se construirán los muros y la plaza de la ciudad de Jerusalén, dice, en tiempos angustiosos. Pero ese tiempo angustioso le tocó vivir a Nehemías y al pueblo de Israel en su época. Sin embargo, miren, en tiempos angustiosos y difíciles, llevó la obra adelante a tal punto que Dios, pues, no lo respaldó, y hasta el día de hoy Nehemías es conocido como un gran gobernador que utilizó, como les dije al principio, principios de administración modernas. Entonces, cerramos diciendo que Nehemías fue un hombre íntegro, disciplinado y un hombre de oración. Amén. Entonces, esto de aquí no lo he detallado mucho, hermanos. Está en el libro. Está en el libro, ustedes lo pueden revisar para que de pronto lo puedan repasar un poquito más, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Pueden levantar la mano. Quiero perdón. Voy a ver si logro conseguir el libro. Pasen otro ladrillo, se los paso, ¿ya? Pastor Pedro, Dios le bendiga. Le bendiga, pastor. Pastor, todas estas cositas que estamos aprendiendo acá en seminario, también lo podemos enseñar a la iglesia. Claro que Un sí, Pastor mensaje, Pedro. una prédica. Sí, Pastor Pedro. Yo recuerdo un pastor que, bueno, él estudió en el año 91, recuerdo. Perdón, un momentito, a ver. Un momentito. Ahí, estoy mal, un ratito. Un momentito. Quiero abrir el Telegram para mandarles un libro. Creo que ya cogió, y ahora sí. Él decía, Pastor Pedro, que cada clase que él escuchaba, ¿no? Iba anotando y obviamente lo acomodaba el mensaje, extraía algunas verdades y él los compartía con la iglesia. Entonces, mientras él aprendía, lo compartía. Y es lo que nosotros hacemos también. O sea, nosotros, todos creo que lo que vamos aprendiendo algo, lo vamos aplicando y lo vamos compartiendo. Si no, nos olvidamos. Dice que el que enseña aprende 2 veces. Entonces, ustedes pueden revisar la clase y recuerdo al pastor Carlos Guerra, hace años que vino aquí al Perú a llevar nos dio un curso de casi 2 semanas con varios pastores. Él, un día, en una clase que estuvo dando, ¿no? Acerca de el templo, menciona y dice, y Dios, como él habla, ¿no? Dios, la gloria de Dios salió del templo y se fue a una sala y salió al atrio y después salió y se retiró y luego dijo, ya tienen un mensaje para el domingo, ¿no? Cuando la gloria de Dios sale de la casa, algo así. O sea, son temas que nos pueden servir para poder compartir con los hermanos, ¿no? Obviamente cada uno en su lugar.
Sí, sí, Pastor Pedro. Siempre todo lo que sea posible compartir serán temas orando en un momento dado es de mucha bendición. Amén. Gracias, pastor. Amén. ¿Tienen alguna pregunta? Pastor, Dios te bendiga. Pastor Edgar. Sí, hermano Bruce, Sí, adelante. Pastor, una consulta. Las clases que nosotros tenemos, ¿se quedan grabados? ¿Cuánto tiempo se quedan grabados en el sistema, Pastor? 3 meses. 3 meses. Porque estaba revisando las demás clases, están ya casi eliminadas, pues, y solamente están de las 2 penúltimas clases completas, creo, y de Comovisión están, que no las borra todavía, creo. No, yo no los borro, sino que están programadas para 3 meses, pero ustedes lo pueden descargar. Si tienen una computadora, lo pueden descargar en su computadora, ya no se les va a borrar ya. Sí, pastor, eso no sabía y justamente un pastor me está diciendo pues que tienes que descargar porque no se borran de ahí. Y comencé a entrar en el sistema y me di cuenta que están borradas algunas lecciones, pues, y traté de descargar los que estaban para poder, pues, como decís usted, que a veces se nos olvida, pues, pero repasando otra vez se vuelve a adquirir más conocimiento. Gracias, Amén. pastor. Amén. Ya les compartí el libro Pásame otro ladrillo. Ya ahí está compartido en el WhatsApp del grupo para que ustedes lo tengan a la mano. Entonces puedan leerlo, ¿ya? Extraer cierta información que habla del líder, ¿no? Habla del líder. Es un análisis, ¿no? Al libro de Nehemías y justamente se extrae de él las cosas que hemos dicho, pero tiene mucha información que a ustedes, de hecho, que les va a servir, ¿ya? A todos nos va a servir. Amén. Ya les compartí en el grupo de WhatsApp. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Si no hay preguntas, hermano, permítame compartirles el producto académico número 2. Hoy no les voy a explicar. Lo voy a mencionar solamente y el día sábado, yo mente sí le voy a explicar. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes ahorita deben estar, su mente está en el producto 1. Y si yo me explayo en el producto 2, se van a olvidar. Mejor terminen bien el producto 1, pero el día sábado les voy a explicar el producto 2, ¿ya? Pero de todos modos lo voy a mostrar ahora. ¿Quedó claro todo lo del producto 1? ¿Están avanzando bien? Siervo, Dios le bendiga, siervo. Sí, Dios le bendiga, hermano Moisés. Una preguntita sobre el producto 1. En lo que usted decía, en las características, llevaban textos cada característica, ¿no? Un texto bíblico pequeño ahí, o sea, una característica y un texto bíblico. Además, como tipo de liderazgo, principios de liderazgo bíblico, ¿llevan textos o solamente mención? Se menciona nada más. A ver, tienen que poner ustedes, obviamente, una frase que hable del tema. No es solamente poner una palabra, humildad, y pongo un texto. Integridad, pongo un texto. No es así. Tienen ustedes que poner una frase. Una frase puede ser 3 o 4 palabras que justamente identifiquen, ¿no? Y describan también, esa característica, ¿ya? Sobre todo eso, hay que resaltar, ¿ya? Sí, ahí sí entiendo, ya ponía frase y un texto bíblico, pero en la demás, por decir, tipo de liderazgo, el otro creo que es liderazgo bíblico, no sé, algo así, hay como 4 más. Ahí van texto bíblico, solamente se escribe la frase de cada. No, ahí tiene que ver lo que es estilo de liderazgo, solamente frases,
pero frases que sean claras, que estén claras, no solamente copien y peguen, sino utilicen ustedes también algunas palabras, porque al momento de explicar, si ustedes ponen una palabra que no entienden y van a solamente leer eso, entonces va a quedar todo vacío y lo que yo voy a percibir es que ustedes no han entendido. Eso pasó en el producto en el curso de Cosmovisión. Los trabajos que ustedes presentaron, cuando exponían, era notorio, muy notorio, que ustedes leían, no voy a decir todos, pero la gran mayoría leían cosas que no entendían, se notaba en su rostro, en sus palabras, en su seguridad, en el uso de palabras, se nota que están leyendo y que no entienden lo que están leyendo. Entonces ahí tengan cuidado. Miren ustedes que esta vez yo voy a ser, le dije al principio que voy a ser un poco más exigente, ya se lo dije al inicio de la primera clase. Por otro lado, miren ustedes, recientemente he terminado el curso de educación cristiana del ciclo quinto, entonces le advertí a los hermanos que había cambiado, en este caso, pues, no las rúbricas, y para ustedes también he cambiado las rúbricas. Entonces, que hagan buen trabajo porque iban a desaprobar, de lo contrario. Como ellos, en el caso de ellos, estaban un poquito ociosos y era notorio, no es como ustedes, que ustedes participan, pero estaban al principio iniciando su primer ciclo y obviamente tenían pues gruesos errores que se notaban. Pero en el otro grupo no, el otro grupo simplemente estaba, como creo que estaba en época de convención, estaban distraídos. Y les dije, si ustedes no trabajan, van a desaprobar. Y efectivamente, he tenido que desaprobarlo porque su trabajo no corresponde. Entonces algunos han dicho, pero ¿por qué? Parece que no revisó mi trabajo, me han puesto 5 y no han entrado a clase. Pues yo le dije, ya tienen su nota, si ustedes lo han hecho mal, vuelven a hacer. Y lo que han mandado al mismo trabajo, yo su nota no les he cambiado. O sea, nunca he puesto 5 a un grupo que haya presentado producto académico, pero esta vez ha sido la primera vez que han tenido 5, han tenido 6, han tenido 8. Si no lo corrigen, entonces su nota no lo cambia, no lo he cambiado, ¿no? Obviamente ya van a probar porque han hecho de pronto el producto 3, han trabajado mejor, pero es que tienen que ganar esa nota, pero su promedio final va a ser, de hecho, que una nota medianamente entre baja y un promedio de 13 será, pues, ¿no? Y otros van a desaprobar porque no se han esforzado, ¿no? Entonces, en este caso de ustedes, hagan las cosas bien hechas y si yo noto que ustedes leen y no entienden lo que leen y por ahí algunos lo hacen bien, otros no lo hacen bien, por eso es que tienen que mirar bien la consigna y en el mapa es conciso, pero cuando yo voy a explicar el mapa, se entiende que yo ya entiendo, ¿no? Lo que he hecho y entonces yo voy a poder explayarme un poquito más, voy a decir más palabras, pero si yo solamente me limito a leer, en 30 segundos acabó su participación. Ahí se acabó su participación. Sí, hermano Moisés. Usted es buen observador, usted sabe cuando hay una exposición, no todos tienen la misma capacidad, puede ser que uno entra bien y el otro mal, después el otro entra bien, mal. ¿Cómo califica ahí, pues? Porque a veces no todos... El trabajo grupal. Sí, en la exposición, por decir, no todos cumplen, a veces no quieren estudiar, no lo leen bien, no se lo aprenden y participan así dentro de que hay otros 2 o 3 que sí lo hacen bien. Pero ¿cómo ahí califica usted? El trabajo grupal, hermano Moisés. En la exposición. Pasan estas cosas y estas diferencias. Estas diferencias pasan por lo siguiente, porque desde el inicio del producto académico comienza mal su organización. El trabajo es cooperativo. ¿Qué implica el trabajo cooperativo? Implica que, por un lado, nos distribuimos tareas. Luego, tenemos que, en conjunto, analizar y revisar lo que hemos hecho, cada integrante del grupo. Y vamos a pulirlo, vamos a corregirlo y luego vamos a presentar un producto final consensuado. Pero si yo digo,
ya haz tu parte, tu parte, tu parte, tú graba tu parte y lo que salga, entonces ahí como grupo no están funcionando bien. Tienen que reunirse, tienen que revisar, tienen que aportar. Y de ahí pues que, aunque yo hice una parte, pero también estoy aportando al trabajo de mis compañeros. ¿Qué estoy haciendo al final? Estoy tomando parte yo en todo el producto. Pero si cada uno hizo tu parte, tu parte, tu parte, tu parte, tu parte, todo está entonces seccionado, entonces mejor lo que vamos a hacer es dejar a cada uno un minuto para que cada uno hable y yo reviso el trabajo de todos. Pero eso no es el propósito, ¿no? El propósito es que ustedes, luego de distribuirse tareas, lo que tienen que hacer es revisar en grupo el trabajo y corregir y pulir y asignar lo que a cada uno le toca. Entonces van a hacerlo bien, porque si no, se va a notar lo que usted dice, ¿no? Hay unos que hacen un buen trabajo, otros no hacen mucho, unos hablan por decir, ¿no? Hacen el 50% de la exposición, lo hace una persona, y el otro dice, bueno, aleluya, amén, acabó mi posición. El otro dice, da un pequeño concepto, terminó. Entonces ahí, en cuanto a su participación de grupo, no distribuyeron bien la tarea y comenzamos entonces a descontar puntaje. Miren bien la consigna. En la consigna está explicado. Miren, se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar del producto 2, pero el 1 está igual también. Miren aquí. Colaboración grupal. 4 puntos. Todos los miembros del equipo participan de manera equitativa y efectiva tanto en la elaboración de la infografía como en el video. Un punto menos. 3. La mayoría de los miembros participan en forma adecuada, pero algunos contribuyen más que otros, ya se nota. 2 puntos. Ya no 4, 2. La participación no es equitativa. Algunos miembros contribuyen mucho más que otros. 1 punto. Ya no 4. La participación de los miembros es escasa y desequilibrada, con poca evidencia en la colaboración grupal. ¿Cómo se va a notar eso? En la infografía se nota. Hay quienes hacen en su sección un bonito trabajo, otros hacen un trabajo escueto, otros hacen por cumplir. Entonces se nota, ¿no? Revisen la infografía y eso les va a ayudar. En este caso, perdón, revisen la rúbrica, ¿no? Y eso les va a ayudar. Esto es para el producto 2, pero el producto 1 habla del mapa conceptual, pero el criterio es el mismo, ¿ya? Entonces, eso le podría decir, hermano Moisés. Amén, amén, amén. Que el Señor los ayude, conversen, dialoguen. En todo caso, anoten, pues pongan nota ahí, una nota. Ustedes me ponen una nota indicando ahí en el comentario, el grupo, los compañeros Juanito y Pedrito no colaboraron casi en nada y aunque le hemos dicho, pero no se preocuparon, entonces yo los desapruebo a ellos, lo apruebo a ustedes. Están siendo sinceros. Amén, ni contestan. Pero que sea verdad, pero si no contestan no hay que ponerlos. Coloquen solamente los que han trabajado, y los que no han trabajado no los coloquen. Entonces yo les pongo una nota grupal, pero al final yo cambio el sistema y luego voy y yo reviso siempre los que van participando y los que no han participado. Anoto los que no han participado y al final les pongo 5 a ellos. Y 5 es una buena nota porque debería poner 0, ¿no? Para que no, así filtramos y nos quedamos con aquellos que realmente sí están interesados por ser responsables y cumplir con sus tareas, porque si no van a recibir un diploma que no te va a ayudar en mucho en la práctica. O sea, como dicen, ¿no? Tengo 20 de diploma, pero tengo 0 en la práctica, ¿no? Cuando Dios te da una tarea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer ese hermano? Ese va a decir, va a buscar a su grupo para que lo haga por él, porque él no sabe hacer nada. Entonces, por favor, todos colaboremos y esforcémonos, ¿ya? Mana Nelly, Dios le bendiga. Pastor, Dios le bendiga. Pastor, miren, cuando, por decir, ¿no? Ha pasado que dicen, ya, dame mi parte y mi parte nomás voy a hacer. Pero después, ya cuando estamos por terminar, última hora, último momento, últimas horas, y en ese rato ya están, ¿no?
algunos llenando. ¿Qué es lo que pasa? Más ahora que hay el video, o sea, no es palabreo, es algo conciso, preciso de lo que uno ha entendido, lo ha leído, lo ha rebuscado. Entonces, eso, como se dice, se va a notar. Ahora, los que trabajan, ¿por qué van a tener el mismo porcentaje de nota de todos, no? Usted dice, es trabajo grupal. ¿No habría la manera de nosotros en la carátula, por decir, poner un porcentaje de apoyo? O sea, eso ya va a ser más directo. Eso es lo que, bueno, se me viene a la mente porque ya estamos con 8 cursos que ya hemos llevado, ¿no? Y al final, siempre, ¿no? Todos 18, 18, 16, 16, 16, ¿no? Y te das cuenta y dices, pero el que llegó al último momento, ¿no? ¿Cómo es que te ganaste el 18? Fue por gracia, ¿no? Y a veces uno, porque bueno, pues no, ya está bien, sí, se me presentó esto, que la otra, X cosas, ¿no? Pero yo no lo veo tan equitativo, ¿no? Debería de haber también dentro de la carátula un porcentaje, claro, no voy a poner un 1% que hizo, ¿no? Sino algo que del 100% sacar lo correcto, ¿no? Eso es lo que pienso, pastor. No sé si podría haber la Lo que posibilidad pueden de hacer eso. ustedes, lo que pueden hacer ustedes es mandar un mensaje por ahora. Manden un mensaje. Yo no puedo cambiar ya las reglas porque ya está el syllabus hecho, o el producto también, ¿no? En otros productos, otros casos, yo sí coloco el porcentaje, pero en estos casos, en algunos casos no, porque cuando no hay video pongo porcentaje, porque como es un trabajo escrito, entonces no tengo evidencia de su participación, de su trabajo, entonces le pido que pongan un puntaje, ustedes mismos se califiquen, ¿no? Si aportaron o no, porque al final el grupo se perjudica, pero sí, si ustedes me mandan un comentario, ¿no? Porque yo puedo tener percance una vez, pues, pero no va a tener percance siempre, no es bueno eso, ¿no? Si es por una vez, por una ocasión, entonces ustedes tolérense y apóyense, pero si es constante, ya no es correcto. Le estamos haciendo un daño al compañero que se ha mal acostumbrado a hacer las cosas a última hora. Ahora, ustedes también como grupo pónganse reglas, ¿saben qué? Nosotros nuestro trabajo lo entregamos el viernes cierre, el sábado entregamos primera hora, ya está listo ya. Ustedes esperan última hora, entonces ahí sí se les va a complicar, ¿no? Pastor, hermano Víctor, Dios le bendiga. Pastor, Dios le bendiga. Una consultita. Eh, en un criterio de la evaluación, pastor, ¿cuánto me afecta si somos 5 integrantes en el grupo, solamente 4 participan en la elaboración del producto? No le va a afectar nada, hermano Víctor. Y si trabajan 3, pero hacen todo el trabajo, o sea, si hacen 4, hacen todo el trabajo. La idea es que hagan todo el trabajo. Si trabajan 3 y 2 no participan, entonces pongan ustedes en la carátula que solamente los 3 trabajaron. Amén, pastor. Gracias por la ¿Cuándo viene aclaración. el problema? Cuando ustedes ponen los 3 y de pronto se nota, o ponen, por ejemplo, ponen a todos, pero yo veo en el trabajo que solamente participaron 3. Yo les pongo fulano y mengano no trabajaron, pero ya no están siendo honestos. Entonces, allí les quito puntos al grupo. Pero si solamente participaron 3, entonces se le pone 3, en este caso, se le pone, pues, ¿no? 3, a los 3 se le califica y al resto se le pone 5, la nota mínima. Y si ellos quieren levantar su nota, los 2 que quedaron, ellos tienen que hacer su trabajo solos. Y no una partita, sino tienen que hacerlo completo para que sean calificados. Amén. Pastor, gracias, pastor, pero tengo otra inquietud. Sí. Como el trabajo consiste en 2 partes, la parte teórica y la parte que es la exposición. En la parte teórica pueden participar 2 o 3 de los 5 integrantes, se hace un buen producto en la parte teórica. Ahora, en la exposición, pastor,
esos otros dos que no entienden por una razón o tienen limitaciones, eso nos va a perjudicar en el momento de la exposición, pastor. Creo que ahí la calificación, no sé cómo se va a dar. No quisiéramos que eso nos afecte como a los tres que trabajan, se esfuerzan por sacar adelante el producto. No sé cómo lo va a calificar ahí, pastor. Bueno, si alguno, por alguna razón muy poderosa, tuvo un percance que es excepcional y no pudo grabar, ustedes tienen que anotar en el comentario, ¿no? Colocar en el documento con un comentario, fulano no pudo grabar, pero sí participó, yo lo voy a considerar. Pero si eso aparece en el siguiente trabajo, ya no, ya no, ¿no? Entonces, todos los estudiantes tienen que tener la capacidad, pues, en este caso, de no ser algo de fuerza mayor y ocasional. Si se hace común esto, ¿no? Esto de no participar en la grabación, entonces el grupo se ve perjudicado, salvo que el grupo deslinde responsabilidad de frente y comunique, porque si no comunica y pasa por alto, yo voy a revisar y entonces identifico, y a veces se me puede pasar a mí y el doctor me está pasando la voz, pero yo tengo por costumbre mirar todos los que participan y anotar, y tengo un cuaderno de notas y después ya al momento ya de terminar de calificar, voy al registro y le cambio la nota a los que no los vi, salvo que me demuestren lo contrario. Si me dicen, pastor, el hermano se enfermó, lo operaron, ¿no? O sea, algo grave, pues, ¿no? No que tuve una campaña, salvo que haya organizado la campaña, pero siempre trabaja, ¿no? Es muy diferente, o sea, ¿quién no va a tener un percance alguna vez? Puede pasar, pero si esto se hace común y repetitivo, ya eso es una mala costumbre, eso sí no es correcto, ¿ya? Entonces, en todo lo que ustedes me comuniquen, yo lo voy a entender, pero si no me comunican, yo no sé y entonces yo voy a juzgar solamente por lo que tengo a la mano, ¿no? ¿Ya? Pero si hubiera algún percance, hermanos, y es su compañero, entonces comuniquen ustedes, ¿no? Comuniquen y si es justo, pues se le va a considerar. Es como un hermano está preocupado hoy día, me decía, pastor, tengo que dar sustitutorio y no he podido y quiero pagar y no puedo, ¿no? Pero yo lo he visto en la clase siempre. Entonces, no te preocupes, le digo, mándame tus datos, no te preocupes, para hacerme recordar. Después me dice, ya pagué, ahora voy a dar mi examen, no puedo entrar a dar mi examen, no te preocupes, ahora yo terminando la clase voy a ingresar y como yo sé que él ha participado, yo ya como docente anticipo cuánto se puede sacar y le voy a poner una nota de concepto para que no se perjudique, porque yo sé que el hermano quiere hacerlo, pero por alguna razón no lo hace. Entonces, como yo lo veo en clases constantemente, entonces entiendo que está en clase, que ha aprendido y que está preparado para el examen, que no lo pueda dar, por un caso excepcional le voy a poner una nota de concepto, ¿no? Entonces, esto es es lo que quiero que ustedes también lo tengan presente, que tampoco no es hacerme indiferente, no me importa, no es propio eso, ¿ya? Así que estamos siempre para ayudarles y servirles, pero sí, de parte de ustedes les pido también mucha honestidad y transparencia al momento de poner el nombre de los que participan. Mana Milagros. Pastor, Dios le bendiga. En el caso, pastor, por ejemplo, hablando de los grupos, en el caso de que usted dice que está evaluando también, que se nota en los videos, ¿no? De repente unas personas son más elocuentes que otras o tienen esa capacidad de interpretación, ¿no? Por ejemplo, de repente no todos los casos son iguales, pastor, pero por ejemplo hay personas que de repente trabajan bien en los productos, pero quizás no se desenvuelven bien en la parte de los videos. Entonces, yo creo que también hay como que no es justo, ¿no? De que de repente por esa área
de repente se le baje la nota a esa persona, ¿no? Yo le digo porque usted como docente, no creo que lo que entiendo, usted es docente de profesión también, de repente también sabemos que hay diferentes habilidades y capacidades que las personas desarrollan. Algunos desarrollan unas más que otras. Y hay de repente estudiantes que no han trabajado el producto, pero esa persona sí lo ha trabajado, pero de repente son más elocuentes, ¿no? Se desenvuelven más, lo estudian, se les manda el trabajo, lo estudian y en el video más bien se expresan bien, pero sin embargo no han aportado como debieron de aportar en el producto, ¿no? No participaron como debía de ser. ¿Cómo sería en ese caso, pastor? Ya, hermana, mire, aunque usted no crea, hay personas que son muy elocuentes, pero no han estudiado el tema, entonces lo que hacen es palabrear y no, lo que hablan no tiene coherencia con lo que han escrito, entonces eso se nota, es muy notorio. No se está buscando perfección, pero se está buscando que yo pueda explicar lo que estoy estudiando con mis palabras. Cuando el estudiante se esfuerza y se ve el esfuerzo, entonces también se va a notar seguridad en lo que habla. De pronto no sea perfecto, pero hace el esfuerzo y se nota. Pero también se nota que cuando que está leyendo y lo que lee no entiende. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Al momento de exponer o para exponer, háganse un guión. ¿Qué cosa voy a hablar? ¿Qué cosa voy a leer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero ¿qué hacen? Agarran un texto que no conocen y se ponen a leer, y eso ya no es propio. Eso está demostrando de que no han aprendido. Cuando uno aprende, cuando uno expresa lo que, con sus palabras, lo que ha trabajado, lo que ha escrito. Escribo con mis palabras, ¿no? Yo puedo ayudarme de materiales, todo, pero voy a tratar de ponerlo ahí, en palabras, ¿no? Entonces, es mío. Cuando algo lo hago mío, me va a ser fácil expresarlo. Pero cuando lo que yo tengo no es mío, me voy a ver obligado a leer. Entonces, para que nosotros hagamos todo tipo de trabajo y lo hagamos bien, hay que hacerlo nuestro, ¿no? Y eso nos va a ayudar a expresar. Justamente un mapa conceptual, un mapa mental, una infografía y cualquier organizador gráfico sirve para que nosotros podamos graficar, ¿no? Un texto, un contenido, y sea muchísimo más fácil de expresarlo. Eso nos va a ayudar, ¿ya? No se preocupen porque por ahí me equivoco en algo, eso es lo de menos. Lo que quiero es que ustedes expresen con sus palabras lo que han trabajado. Y de ahí, con sus limitaciones y todo, no hay problema. No se preocupe usted porque yo escucho y veo, él habla bonito, pero no sabe el tema. Está hablando, pero no sabe, no es el tema. Está palabreando, está diciendo cosas que no vienen al caso. Es notorio eso. Entonces, nadie que no haya estado estudiando el tema va a exponer bien. De eso téngalo por seguro, ¿ya? Puede aparentar, pero está desenfocado el tema. Y eso se nota al momento de exponer. Amén. Bien, por último, Freddy. Pastor, Dios le bendiga. Pastor, una preguntita, disculpe. En cuanto, por ejemplo, a los principios bíblicos de liderazgo, tenemos que enfocarnos en lo que está en el libro, tenemos que indagar en cuanto a los principios. Le mandé el PPT de ayuda. Le mandé el PPT de ayuda, hermano. Amén, pastor, muchas gracias. PPT para que se puedan ayudar, porque en el libro no está. O sea, está un poquito como que está enfocado en otro aspecto, ¿ya? Pero les he enviado a ustedes en el PPT para que se puedan ayudar. Amén, muchas gracias, Dios bendiga. Amén. Bueno, hermano, regáleme un par de minutos nomás y terminamos, ¿ya?
A ver, la infografía, el trabajo del producto 2 es una infografía. Y vamos a resaltar, ¿no?, el liderazgo de Moisés, de Nehemías, de Jesús y de Pablo. Vamos a destacar principales cualidades, ¿no? Y cómo ellos utilizaron esas cualidades para enfrentar ciertos desafíos que se les presentaron, ¿no?, cada uno en su propio contexto. Hemos visto ya hoy el caso de Moisés y de Nehemías. Vamos a hacer un video entre 5 y 8 minutos nuevamente, luego de hacer la infografía, ¿ya? ¿Qué vamos a asociar? Vamos a identificar, aquí está, las características del liderazgo bíblico, ¿no?, a través de estos modelos. Y lo vamos a conectar, o sea, de estas personas, con los conceptos estudiados con el mapa conceptual del producto número 1, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer un número 1? Hemos encontrado las características, las cualidades, los principios, etcétera, y eso vamos a utilizar, vamos a identificarlo en la vida de estos hombres de Dios, ¿ya? Y en la vida del Señor Jesucristo. De preferencia vamos a utilizar el Canva, ¿ya?, para hacer la infografía. ¿Qué debemos presentar? A los 4 personajes que vamos a mostrar, por un lado, sus principales características, no todas, las principales características del liderazgo. Y cómo es que ellos enfrentaron ciertos problemas, cómo los enfrentaron, utilizando justamente, echando mano de esos principios, de esas cualidades, ¿no? Amén. Eso sí, la infografía ya lleva gráficos, puede llevar gráficos, imágenes, etcétera. Texto también, obviamente, que sea fácil de entender, que se resuma. Esto lo voy a explicar el día sábado, ¿ya? Se van a grabar el video de la misma manera, pueden grabar el video, pueden utilizar el Microsoft Teams, que es el que tenemos ahora, para grabar, pueden utilizar el Canva o el Zoom, etcétera, y todo eso, el video lo van a subir a un canal de YouTube en modo oculto, no olviden. Tienen que enviar pues la infografía, ¿ya? Envían la infografía y suben el video. Y en el video van a utilizar la infografía para poder explicar. Bien. Y aquí está pues la rúbrica, ustedes lo pueden leer. Ya está accesible a ustedes, ¿verdad? Aquí tenemos, miren ustedes, el contenido de la infografía, el diseño creativo, al momento de exponernos, que esté claro, que esté preciso, que lo que yo hable en el video esté pues vinculado con que sea la información de la infografía, ¿no? Y la colaboración del grupo, ¿no? Entonces, pongan de su parte, hermano, ustedes están en el segundo ciclo y están iniciando, pues, ¿no? Ya pasaron una primera etapa de adaptación, entonces ahora están en una segundo ciclo ya, donde tienen que echar mano a mucha responsabilidad y tomar esto como algo muy serio, hermanos, que esto le va a servir de mucho en su vida cristiana y en su vida ministerial. Hermana Dorcas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Amén. Una consulta refiriendo al material de estudio. En la primera clase usted nos mencionó de que al libro del curso lo había reestructurado, ¿puede ser? ¿Usted dijo que luego nos enviaría? Les envié el PPT. Ah, no el libro reestructurado. No, el libro no. Lo que he reestructurado eran los temas del primer grupo, sobre todo, ¿no? Porque allí estaba el liderazgo, definición de liderazgo, y estaba otro tema más, no recuerdo, y los he agrupado para hacer una sola lección, que no se ha notado, obviamente, porque lo he trabajado desde el sílabus y en el PPT, ¿no? Pero para esta ocasión, por ejemplo, he utilizado el mismo PPT del curso. En la siguiente clase también voy a usarlo. Obviamente voy a tratar de
mostrar más algunas láminas que otras, ¿no? Ya, pero igual el fin se va a cumplir. Amén, pastor. Gracias. Amén. Hermano Víctor. Pastor, Dios le bendiga. Una consulta referente al material de estudio, el libro Liderazgo Bíblico. En la página 17, pastor, encuentro que hacen referencia y lo colocan entre paréntesis, por ejemplo, Deiros 2006. En otra partecita, Bangelbel 2000, página 99 al 100. Pastor, sería bueno que nos den esa información completa para acudir y buscar a esos autores, pastor, que hacen referencia. No podemos hacerlo porque la información que nos dan está incompleta. No mencionan el libro, por ejemplo, solamente al autor. ¿Se refiere usted a la parte final, la referencia bibliográfica? Sí, lo que le he leído es de la página 17, pastor. Sí, el libro no menciona en la parte final. Obviamente, no tiene. En la parte final debería estar las referencias bibliográficas, ¿no? Y ahí debería pues mostrarse en este caso, la fuente de donde se extrae la información. Sí, le entiendo, hermano. Sí, así como este libro, tal vez hay otros más. Lo que sucede es que el material fue trabajado en época de la pandemia, cuando se pasa a la virtualidad y todavía no se ha hecho la revisión para cambios, ¿no? En otros casos sí se ha trabajado y se está haciendo cambios, pero en el curso de liderazgo aún no se ha modificado. Pero de todos modos, voy a buscar la información de los libros, porque los libros sí los tenemos, están en Logos, y le vamos a mandar la referencia bibliográfica para que ustedes lo puedan usar como fuente, ¿ya? Amén, pastor. Muchísimas gracias. Amén. Bien, hermano, voy a terminar la grabación. Vamos a hacer la oración final para terminar la